Bajo el manto de glamour, la fama y los reflectores, las estrellas también llevan historias grabadas en la piel. Cicatrices, marcas, caprichos genéticos o accidentes imborrables. En este recorrido por 20 celebridades con particularidades físicas sorprendentes, desvelaremos cómo la perfección en Hollywood no es más que una cuidada fantasía. Hosea Chánchez. Su rostro es su lienzo profesional, pero a la vez el mapa de un dolor profundo. Este actor, célebre por su rol de Malik Wright en la serie The Game, porta en su piel el recuerdo de un accidente que casi le cuesta la vida, severas quemaduras faciales sufridas en su más tierna infancia. El fuego dejó una huella indeleble en su mejilla y mandíbula, dejando cicatrices que el paso del tiempo no ha conseguido atenuar. En una industria donde un rostro impecable abre todas las puertas y una sola marca puede cerrarlas, Chánchez se vio en una encrucijada: ocultarse o plantar cara. Optó por la valentía. Por mucho tiempo, los artistas del maquillaje se esforzaron por disimular sus marcas, hasta que él, gradualmente, decidió dejar de esconderlas. Entendió que aquello que alguna vez le causó vergüenza podía convertirse en su sello personal. Lejos de restarle fuerza, esas marcas le otorgaron algo que innumerables actores anhelan y jamás encuentran: una presencia imponente. Cada papel que encarna porta uma verdade tácita em seu rosto, uma fortaleza forjada na sobrevivência. Não necessita verbalizá-lo nem exagerá-lo, simplesmente está ahí. Latente en su mirada, en la serenidad con la que se enfrenta a la cámara. Chánchez transformó sus cicatrices en un estandarte, un poderoso recordatorio de que la belleza no reside en una piel perfecta, sino en la fortaleza de un espíritu inquebrantable. En el corazón de Hollywood, el reino de las apariencias, él optó por la autenticidad y, con ello, se ganó la admiración de todos. La historia de Andrea Bocelli no comienza con un milagro, sino con una pérdida devastadora. Vio la luz por primera vez en la Toscana, ya aquejado por un glaucoma congénito. Su mundo ya era difuso desde el principio. A la edad de 12 años, un balonazo, un impacto fortuito durante un partido de fútbol, una hemorragia cerebral y la negrura absoluta. Se apagó la luz. Y así comenzó la leyenda. Privado de la vista para guiar sus pasos, afinó el único sentido que le era inexpugnable: el oído. Cada vibración, cada suspiro, cada matiz del silencio se convirtió en su nuevo mapa. De entre esa oscuridad perpetua emergió una voz de una riqueza y emoción casi peligrosas, capaz de erizar la piel y anudar gargantas, y de sumir auditorios completos en un silencio reverencial. La ópera y la música clásica abandonaron su pedestal de arte distante para convertirse en su hábitat natural. Luego vino lo que pocos hubieran imaginado para un hombre ciego: la conquista de los escenarios más emblemáticos del mundo, desde el Metropolitan Opera House hasta el Madison Square Garden. Le siguieron álbumes aclamados por la crítica, galardones de gran peso, entre ellos varios Grammy, y una audiencia global que, por fin, aprendió a cerrar los ojos para empezar a escuchar de verdad. Y el acto final de su historia es inspirador. Bocelli hizo de su adversidad un megáfono. Hoy utiliza su inmensa plataforma para abogar por la educación musical y para dar apoyo a otras personas con discapacidad. La lección aquí no es dulce, sino implacable. Cuando el mundo se oscurece, algunos se extinguen con él. Otros, como Andrea, encienden una llama interior tan potente que su voz se vuelve imposible de silenciar. Y esa voz, a día de hoy, resuena en cada rincón del planeta. Pasemos a Ian Dury. Mucho antes de convertirse en un ícono del punk británico, Ian fue un niño prisionero de un cuerpo que se negaba a obedecerle. A la temprana edad de 7 años, el virus de la polio lo golpeó con una crueldad inusitada. Su brazo izquierdo quedó inerte.
Su pierna perdió la fuerza y su espalda se encorvó para siempre. Mientras los demás niños aprendían a correr, Ian se especializaba en el arte de caer sin hacerse pedazos. Su niñez transcurrió entre hospitales e internados, donde la rehabilitación resultaba tan brutal como la propia enfermedad. Fue allí donde forjó sus dos grandes armas, el dolor y un afilado sentido del humor. Descubrió cómo defenderse con un verbo más cortante que un bisturí. Cada mofa que soportaba se transmutaba en la estrofa de un poema, cada gesto de compasión en la melodía de una nueva canción. Años más tarde, toda esa rabia contenida y esa lúcida irreverencia explotarían sobre los escenarios junto a su legendaria banda, Ian Dury and the Blockheads, desplazándose con la ayuda de un bastón, aferrado a su micrófono como si de un cetro real se tratara. Dury jamás ocultó su condición, al contrario, la transformó en su propio estilo. No le hacía falta moverse para adueñarse del escenario, le bastaba con su sola presencia. En el año 1981 dio vida a Spasticus Autisticus, un himno de desafío frontal contra la hipocresía que rodeaba el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. La cadena BBC trató de vetar la canción, tachándola de ofensiva. La respuesta de Ian fue la única que conocía, alzar la voz y cantar aún más fuerte. La gente en sus conciertos no veía a un hombre impedido, sino a un auténtico guerrero con un ritmo arrollador. Ian Dury convirtió su cuerpo malherido en su mejor instrumento y su singularidad en una auténtica revolución. En un universo que le exigía ocultarse, él decidió brillar y jamás volvió a solicitar aprobación. Ese es Damon Wayans. Su nombre evoca carcajadas, pero su biografía se escribió primero con lágrimas. Damon Wayans llegó al mundo con pie sambo congénito, una malformación que torcía sus pies hacia adentro, convirtiendo cada paso en un tormento ardiente. Desde pequeño, el dolor físico fue su compañero, pero de él aprendió una lección aún más potente, el arte de ocultarlo tras una sonrisa. Mientras otros niños corrían, él era un espectador. Su madre, sintiéndose responsable por su condición, lo arropó con un amor tan inmenso que encendió la envidia en sus hermanos. En medio de esa tensión familiar, Damon halló su santuario en la comedia. Descubrió que si lograba arrancar una risa, su cojera se volvía invisible. De esa forma, encontró su auténtica medicina. Las intervenciones médicas mitigaron el problema, mas el dolor jamás lo abandonó por completo. Cada movimiento, cada actuación, cada espectáculo, representa una batalla interna que él disfraza con maestría. El destino me negó el caminar perfecto, pero a cambio me regaló un sentido del humor inigualable, afirma con una ironía que es pura verdad. Hoy, después de décadas triunfando en la pantalla, Damon Wayans continúa avanzando y riendo a pesar del dolor, porque comprendió que la risa no cicatriza las heridas, las convierte en su mayor fortaleza. Hablemos de Jamie Brewer. Cuando esta actriz irrumpió en la escena con American Horror Story, la audiencia quedó perpleja ante lo que presenciaba. Una joven actriz con síndrome de Down que desafiaba todos los moldes. Actuaba sin clichés, sin paternalismos, sin barreras. Su personaje no era ni una víctima ni un estandarte. Era una mujer con voz propia, con chispa y con poder. Jamie llegó al mundo con una condición genética que la sociedad a menudo etiqueta como una limitación, pero que para ella se convirtió en su mejor escuela. Le enseñó a esforzarse el doble, a proyectar su voz con más firmeza y a moverse con una determinación inquebrantable. Cada uno de sus gestos, cada frase que pronunciaba ante la cámara, era un sutil pero poderoso acto de rebeldía contra décadas de invisibilidad en Hollywood. Su triunfo en la pequeña pantalla fue tan solo el prólogo. En el año 2015, marcó un hito histórico al ser la primera modelo con síndrome de Down en conquistar la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.
Mientras desfilaba por esa pasarela, los aplausos del público no celebraban su diferencia, sino su inquebrantable determinación. Pero Jamie no se limita a actuar, también es una luchadora. Forma parte activa de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Imparte conferencias, inspira a innumerables familias y derriba prejuicios. Su mensaje es contundente. No pido que me consideren especial, simplemente pido que me vean. Daryl Hannah. Mucho antes de encarnar a la sirena más icónica del cine, fue una niña inquieta de Chicago cuya imaginación a veces resultaba peligrosa. Una tarde cualquiera, mientras exploraba la casa de su abuela, su dedo quedó aprisionado en el engranaje metálico de un antiguo salvaescaleras. Un sonido seco, un grito desgarrador y el rojo de la sangre. La herida pudo tener consecuencias devastadoras. Los médicos consiguieron salvar su mano, pero el dedo índice quedó visiblemente más corto, una marca imborrable que la acompañaría para siempre. Durante mucho tiempo, Daryl vivió acomplejada por ello. En su adolescencia, ocultaba la mano en los bolsillos y rehuía los saludos para no exponerla. Y en las fotografías, siempre posaba desde el mismo ángulo. Ese temor comenzó a disiparse al aterrizar en Hollywood. Durante las filmaciones de Blade Runner o Splash, los cineastas recurrían a ángulos de cámara específicos y prótesis para disimular su particularidad, pero con el paso del tiempo, Hannah decidió dejar de ocultarse. Comprendió que esa imperfección era, en realidad, lo que la hacía única. No requiero la perfección para ser auténtica, declaró en una ocasión. En una industria esclavizada por la apariencia, ella optó por mostrarse sin filtros ni complejos. Hoy, esa falange ausente se ha convertido en un silencioso emblema de resistencia, una cicatriz que nos recuerda que los accidentes no nos definen, simplemente nos ponen a prueba. Daryl Hannah perdió parte de un dedo, pero a cambio conquistó algo mucho más preciado, la libertad de ser ella misma. Jennifer Garner. Sobre la alfombra roja proyecta la imagen de una deidad clásica, sonrisa perfecta, elegancia innata y un caminar seguro y firme. Pero tras los tacones de aguja y el brillo de Hollywood oculta una singularidad física que casi nadie conoce. El dedo meñique de su pie derecho se monta sobre el anular. Podría parecer un detalle insignificante, pero para una mujer que pasa horas encaramada a tacones vertiginosos, es una batalla constante. Los especialistas apuntan a que se trata de braquimetatarsia, una condición donde un metatarsiano es más corto, o bien un dedo superpuesto adquirido por el uso continuo de calzado ajustado. Dicho de forma sencilla, cada paso es un suplicio. Garner pasó años tratando de ocultarlo. En cada sesión fotográfica, los estilistas se las ingeniaban para encontrar zapatos especiales que se ajustaran a su pie derecho. Para las trepidantes escenas de acción en series como Alias o películas como Peppermint, su equipo creaba calzado reforzado a medida para protegerla, y a pesar de todo, ella jamás pronunció una queja. Con el paso del tiempo, empezó a abordar el tema con una sorprendente naturalidad, e incluso con una pizca de humor. Llegó a mostrar sus pies en entrevistas, tomándose a broma su propia imperfección. Fue precisamente esa sinceridad la que la conectó de una manera única con el público. En un Hollywood que rinde culto a la perfección, Jennifer Garner tuvo el valor de admitir, pues sí, mis pies son peculiares. Y así, su honestidad se convirtió en su sello distintivo. Dejó de ser la estrella inalcanzable para convertirse en la mujer de carne y hueso, con hijos, con ojeras, con un dedo díscolo y una sonrisa que desarma. Jennifer Garner avanza con una elegancia innata, aunque cada paso sea un recordatorio de que la verdadera belleza no reside en la simetría, sino en la actitud con la que pisas la vida. Si este vídeo te ha gustado, escribe un 1 en los comentarios. Y si no, déjame un 0. Valoro enormemente tu honestidad. Elizabeth Taylor. Desde el momento de su nacimiento, los médicos sospecharon que algo no iba bien.
Sus pestañas eran anormalmente largas, increíblemente densas, casi como de fantasía. Pero no se trataba de ningún error. Elizabeth Taylor padecía distiquiasis, una extraña mutación genética que le regaló una doble fila de pestañas, 2 coronas de seda enmarcando unos ojos de color violeta imposibles de olvidar. Frente a las cámaras, esas pestañas se convertían en un arma de seducción masiva. Bajo los focos del plató, sus ojos refulgían como gemas vivientes. Cada parpadeo era un sortilegio. Sin embargo, aquello que el mundo admiraba como un regalo divino también escondía un tormento. Las pestañas adicionales crecían hacia el interior del ojo, rozando su córnea y provocándole infecciones y un lagrimeo incesante. Elizabeth jamás se quejó. Aprendió a sobrellevar el ardor y la irritación que se ocultaban tras esa belleza de leyenda. En la época dorada de Hollywood, cuando las estrellas eran tratadas como delicadas figuras de porcelana, ella era puro fuego. Resplandecía entre diamantes y escándalos, lidiando no solo con sus problemas de salud, como el linfedema, que tiempo después afectaría su cuerpo, sino también contra los prejuicios de una industria que idolatraba la perfección y condenaba cualquier atisbo de diferencia. Pero su mirada era su acto de rebeldía. Aquellos ojos inverosímiles, con su doble hilera de pestañas, narraban una historia que muy pocos conocían, la de una mujer que transformó una anomalía genética en un sello inmortal. Elizabeth Taylor fue mucho más que un ícono de belleza, fue la demostración viviente de que hasta el dolor puede mirar al mundo de frente y dejarlo boquiabierto. Joaquín Phoenix. Existen actores que se ocultan tras sus personajes, y luego están aquellos que los habitan con la verdad de su propia piel. Joaquín Phoenix es, sin duda, de los segundos. Desde sus primeras apariciones, su rostro captó la atención por una marca muy particular, una sutil línea vertical que surca el espacio entre su labio superior y la nariz. Y no es maquillaje. Es completamente real. Dicha marca es el resultado de una hendidura microforme, una manifestación muy sutil del labio leporino. No necesitó cirugía ni tuvo impacto alguno en su voz, pero se erigió como su rasgo más distintivo. En una industria donde las imperfecciones se eliminan con un clic de ratón, Joaquín la ha conservado intacta, como un pilar de su identidad artística. Su madre relató que, durante el embarazo, sintió un dolor agudo y punzante en el vientre, coincidiendo con el momento en que se forma el labio del feto. Aunque los médicos nunca confirmaron una conexión, la anécdota se transformó en una leyenda familiar, la cicatriz como una marca predestinada. Desde Gladiador hasta Joker, Phoenix ha lucido esa marca sin el menor atisbo de disimulo. De hecho, en sus personajes, esa ligera asimetría potencia una sensación de vulnerabilidad, de hondura, de algo que está quebrado y es bello a la vez. Mientras otros persiguen la perfección plástica, él se decanta por la verdad emocional. Su cicatriz no es una limitación, es su distinción. Un recordatorio mudo de que las heridas, por diminutas que sean, pueden albergar una historia completa. Joaquín Phoenix no tiene una marca en la cara. Lo que lleva es un relato cincelado por la vida, una fisura que, lejos de quebrarlo, lo ha transformado en puro arte. David Bowie, mucho antes de convertirse en Ziggy Stardust, antes del maquillaje y los atuendos extravagantes, David Bowie era simplemente un chaval inglés apasionado por la música y enamorado de una chica. Contaba con apenas 15 años cuando una riña absurda por un lío de faldas cambió su destino para siempre. Su amigo, George Underwood, le soltó un puñetazo directo a su ojo izquierdo. El impacto fue de tal magnitud que le lesionó el nervio óptico, dejándole una secuela de por vida, anisocoria, una pupila que permanecería eternamente dilatada. A partir de aquel instante, su mirada se transformó para siempre. El ojo derecho de un azul eléctrico, el izquierdo un abismo oscuro, casi impenetrable.
Era como si dos universos colisionaran en su rostro, uno terrenal y otro de una galaxia lejana. Aquello que podría haber sido una desgracia para su imagen se consolidó como su rasgo más magnético y cautivador. La herida mermó su percepción, impidiéndole juzgar las distancias con precisión. La luz se volvió su enemiga, pero Bowie, en un acto de genialidad, la convirtió en su musa. Esa mirada asimétrica se fusionó de manera perfecta con los avatares que dio vida: el extraterrestre glamoroso, el camaleón del rock, el ser que parecía haber descendido de las estrellas. Llegó a utilizar el maquillaje para resaltar esa disparidad, como una declaración silenciosa: sí, soy diferente, y en ello reside mi fuerza. Con el paso de los años, mantuvo intacta su amistad con Underwood, el amigo que, sin intención, le propinó el puñetazo más célebre de la historia musical. Bowie, con su característico humor, solía decir: «Mi mirada es un regalo del puño de George». David Bowie nunca persiguió la diferencia. Fue el destino quien lo señaló, y él eligió transformar esa cicatriz en su emblema: Lauren Potter. Cuando irrumpió en la escena con Glee, la audiencia quedó completamente descolocada. Lauren Potter, una actriz con síndrome de Down, daba vida a Becky Jackson, un personaje mordaz, hilarante, a ratos despiadado, pero profundamente humano. No encajaba en el molde de la chica especial de los melodramas televisivos. Era un personaje complejo, lleno de aristas, de furia y de anhelos. Por primera vez, Hollywood presentaba a una actriz con discapacidad sin edulcorantes. Lauren llegó al mundo en 1990 y desde muy joven comprendió que la vida no le pondría las cosas fáciles. Debió pelear por cada avance, por articular con nitidez, por coordinar sus movimientos, por hacerse un hueco con su voz. Pero su energía era simplemente imparable. En el momento en que su madre la apuntó a un taller de teatro inclusivo, Lauren descubrió su verdadero hogar. Allí no solo interpretaba un papel, sino que deslumbraba. El fenómeno de Glee transformó su existencia. Lejos de ocultar su condición, la convirtió en su estandarte y usó su notoriedad para derribar barreras para otros. Su influencia fue tal que fue convocada para integrar el Comité Presidencial para Personas con Discapacidades Intelectuales bajo la administración de Obama. Tanto en conferencias como en centros educativos difunde su mensaje con una sonrisa inquebrantable: somos capaces de todo, solo requerimos que nos den una oportunidad. Más allá de la ovación del público, Lauren se erigió como un ícono de la representación. En una industria que habitualmente encasilla a las personas con discapacidad en estereotipos, ella probó de forma contundente que el talento no conoce de diagnósticos médicos. Dolly Parton. En una época que le pedía recato, Dolly Parton optó por deslumbrar. Poseía una voz de ángel y un talento indiscutible, pero fue su silueta la que capturó todas las miradas. Desde sus inicios, Dolly comprendió que su exuberante figura, su pecho monumental y su cabellera de oro, junto a su sonrisa radiante, serían a la vez su armadura y su arma de provocación. «Claro que son mías, y si no, ya me encargaría yo», respondía entre carcajadas cuando la interrogaban sobre su célebre delantera, que superaba con creces los 100 centímetros. Y mientras los medios se obsesionaban con su físico, Jolene componía sin descanso canciones destinadas a convertirse en himnos: Jolene, I Will Always Love You y 9-5. Pero tras la purpurina se escondía una inteligencia brillante. Dolly era consciente de que el mundo del espectáculo podía triturar a una mujer si no se adueñaba de su propia imagen. Y eso fue exactamente lo que hizo. Convirtió su exuberancia en una estrategia maestra, pasó por el quirófano, pulió cada detalle de su estética y silenció las críticas con réplicas que hoy son leyenda. Cuesta una fortuna verse así de barata. Lo que para el resto era un escándalo, para ella era puro poder. Dolly Parton no se limitó a romper las normas del country, hizo añicos las convenciones sobre el género, la belleza y el paso del tiempo.
Utilizó su cuerpo como un arma, su ingenio como un blindaje y su autenticidad como su estandarte. Hoy, su pecho ya no es un mero chisme, es un emblema, el de una mujer que tuvo el coraje de reírse de sí misma y, en el proceso, conquistar el planeta. Tom Hardy posee la mirada de un luchador callejero y el alma de un poeta atormentado. Frente a la cámara, Tom Hardy es la personificación de la furia, la violencia a punto de estallar, la fortaleza indomable. Pero su físico, ese mismo que da vida a villanos, soldados y criaturas salvajes, esconde una diminuta cicatriz que narra una historia mucho más personal. Un dedo meñique torcido, el recuerdo permanente de un percance en la cocina con un cuchillo. Ocurrió hace años, en una cocina de Londres. Un movimiento en falso, el filo de una navaja. La intervención quirúrgica lo salvó, pero ese meñique jamás recuperó su rectitud. Desde aquel día, su mano derecha exhibe ese gesto contrahecho, casi invisible, que en ocasiones se cuela en los primeros planos de sus películas. Tom Hardy, lejos de ocultarlo, lo luce con total orgullo. De hecho, en las entrevistas bromea y lo llama su dedo de la mala fortuna. Pero tras esa broma se esconde una verdad contundente. Un cuerpo no necesita ser perfecto para ser imponente. Este actor, quien además es un experto en artes marciales y un apasionado del boxeo, ha mantenido su riguroso entrenamiento sin bajar la intensidad ni un ápice. En los rodajes de Warrior, The Dark Knight Rises o Venom, su entrega es total. Recibe golpes, sangra y siempre vuelve a ponerse en pie. Ese meñique torcido no es más que una cicatriz de batalla, un recordatorio de su resiliencia. Y hablando de leyendas, hablemos de Freddie Mercury. Sobre el escenario era una auténtica deidad. Deslumbraba, bramaba y seducía al público. Pero tras esa sonrisa salvaje se ocultaba una particularidad anatómica que jamás tuvo intención de disimular. 4 dientes adicionales, una mandíbula superior de un tamaño inusual que proyectaba sus incisivos hacia adelante. En su niñez, Farrokh Bulsara, aquel joven introvertido de Zanzíbar, quien más tarde se transformaría en el icónico Freddie Mercury, sufrió acoso por su dentadura. Le decían que su sonrisa era desproporcionada, que su boca parecía una anomalía. Sin embargo, él presentía algo especial. Esa misma estructura dental le otorgaba una caja de resonancia única para una voz capaz de abarcar 4 octavas. Jamás consideró una cirugía. No pienso tocar nada que pueda alterar mi voz, solía afirmar. En la escena del rock de los años 70, un universo obsesionado con la perfección, su rasgo distintivo podría haberse convertido en su mayor lastre. Pero él lo transformó en su estandarte. Al pisar el escenario, su boca imponente, su dentadura característica y su voz colosal se fusionaban en un símbolo de libertad sin concesiones. Los expertos analizaban su técnica, su timbre, su estilo, pero lo que escapaba a cualquier análisis era el torrente emocional que emanaba precisamente de esa imperfección. Su dentadura prominente no le restaba belleza, al contrario, lo hacía memorable. En vez de ocultar su particularidad, la magnificó, porque Freddie no se limitaba a cantar. Él rugía con cada fibra de su ser, con cada rasgo que la sociedad le había señalado como un defecto. A día de hoy, su dentadura es parte de su leyenda, una sonrisa que dinamitó los cánones de belleza. El qué dirán y el temor. Freddie Mercury no rectificó su defecto, lo convirtió en el epicentro de una voz que sigue haciendo vibrar al planeta entero. Pasemos a Jonah Hill. Para millones, su nombre es sinónimo de comedia, el tipo divertido, el compañero de aventuras algo patoso. Ese actor que siempre consigue arrancarte una carcajada, pero tras la comedia se esconde una historia de cicatrices, no en sentido figurado, sino literales, que marcaron un antes y un después en su vida.
Siendo apenas un adolescente, una decisión impulsiva derivó en un grave accidente que le dejó marcas imborrables en su brazo derecho. Ninguna de ellas se deja ver en sus películas, pero él las ve cada día de su vida. Por mucho tiempo, ocultó estas cicatrices bajo mangas largas, huyendo de preguntas incómodas y miradas curiosas, hasta que un día dijo «basta». Todos llevamos cicatrices. Algunas son visibles y otras no. Lo que de verdad importa es lo que haces con ellas, confesó en una entrevista. Esa máxima ha sido su brújula desde aquel momento. Dejando atrás al personaje alocado de sus inicios, Jonah ha evolucionado hasta convertirse en un actor de peso, nominado al Oscar, director y un referente para una generación en busca de lo auténtico. Su comedia actual nace de un lugar mucho más hondo. Ya no es solo burla, es pura catarsis. Su objetivo no es ocultar el dolor, sino procesarlo y comprenderlo. Jonah Hill comprendió que las cicatrices no son un motivo de vergüenza, sino la firma indeleble de un superviviente. Y ahora Gemma Arterton. Mucho antes de convertirse en una chica Bond o de deslumbrar en Furia de Titanes y Prince of Persia, Gemma Arterton ya llevaba una historia grabada en sus propias manos. Vino al mundo con una condición conocida como polidactilia, que se manifestaba en 6 dedos en cada una de sus manos, un rasgo que, discretamente, la marcó como diferente desde su nacimiento. Aunque los médicos retiraron los dedos adicionales al poco tiempo de nacer, las cicatrices permanecieron. Son pequeñas huellas que hoy luce como si fueran tatuajes trazados por el destino. Lo que para muchos hubiese sido una fuente de complejo, para Gemma se convirtió en todo lo contrario. Siempre ha hablado del tema con una naturalidad y un orgullo envidiables. E incluso con un toque de humor, bromeando con que quizás estaba evolucionando más rápido que el resto. Y esto en una industria donde el físico perfecto es prácticamente un requisito indispensable. Su postura es, en sí misma, un acto de rebeldía. Donde otras actrices ocultan sus defectos, ella los transforma en una anécdota fascinante. Esta seguridad en sí misma no solo la ha hecho brillar como actriz, sino que también la ha posicionado como una voz activista. Gemma es una firme defensora de los derechos de la mujer en la industria del cine y aboga sin tapujos por la aceptación del propio cuerpo, con todas sus marcas, cicatrices y singularidades. Esas manos, aquellas que un día la hicieron sentir diferente, son las mismas que hoy sostienen los guiones que la convierten en estrella, galardones y ovaciones. Aquello que empezó como una peculiaridad médica terminó por convertirse en una poderosa metáfora. La pequeña de los 6 dedos creció para ser una mujer que supo tocar el mundo con una fuerza que nadie más poseía. Harry Styles. Mucho antes de ser aclamado como uno de los artistas más magnéticos del planeta, Harry Styles era simplemente un muchacho británico con una peculiaridad biológica que aprendió a festejar. Posee 4 pezones. Sí, leíste bien, 4. 2 de tamaño convencional y 2 adicionales más pequeños, localizados justo debajo, casi imperceptibles pero completamente reales. En una industria donde los lentes de las cámaras escudriñan cada centímetro del cuerpo, semejante detalle podría haberse convertido en una curiosidad embarazosa. Sin embargo, Harry, fiel a su esencia, lo transformó en un elemento más de su carisma. Cuando los rumores se esparcieron como la pólvora, él mismo lo confirmó con una naturalidad y un humor desarmantes durante una entrevista. Sí, tengo 4. Son mis favoritos. Lejos de ocultarlo, lo ha convertido en un estandarte de la autoaceptación. En una sociedad obsesionada con la perfección, Styles personifica justamente lo contrario, una autenticidad sin tapujos. Su seguridad en sí mismo desconcierta y fascina por igual. Por esa razón, cada vez que pisa el escenario, ya sea con lentejuelas, faldas o un traje de plumas, comunica un mensaje inalterable, que la belleza radica en el coraje de ser uno mismo. Sus 4 secretos se transformaron en una anécdota más del fenómeno Harry Styles, pero, a la vez, en un símbolo.
ya que su éxito no emana de una imagen pulcra, sino de una imperfección que se celebra con orgullo. Harry Styles no se contenta con romper las reglas de género o de la moda. Él dinamita la noción misma de normalidad y lo hace a su manera, con una sonrisa y 4 razones para quererlo todavía más. Pasemos ahora a Gerard Butler, quien antes de encarnar al rey espartano que inmortalizó el grito «¡Esto es Esparta!», fue un niño escocés que ocultaba un secreto bajo su cabello. Padecía un problema auditivo crónico, tinnitus, un zumbido incesante en los oídos que lo atormentó desde la infancia. Una cirugía en su oreja derecha le salvó la audición, pero le dejó una marca visible. Tras la operación, sus orejas quedaron asimétricas, una más pegada al cráneo y la otra ligeramente más separada. Nadie se percató de ello durante años, hasta que en el 2003 tuvo que raparse la cabeza para la película Lara Croft Tomb Raider, La cuna de la vida. Con su cabeza al descubierto, el público pudo ver por primera vez lo que él había intentado disimular toda su vida. Los artistas de maquillaje en el set intentaron corregirlo con algunos trucos, como pegamento especial, ángulos de cámara específicos e incluso prótesis temporales. Pero Butler no se inmutó, bromeaba al respecto en las entrevistas. «No soy perfecto, ni siquiera mis orejas se ponen de acuerdo». La realidad es que la cirugía afectó mucho más que su aspecto. Comprometió algunos nervios faciales, dejando un ligero desequilibrio en su sonrisa, un rastro de rigidez que los admiradores suelen confundir con un gesto de tipo duro, pero en realidad era una consecuencia del dolor. Sin embargo, ese rasgo acabó por definir a sus personajes, el héroe fuerte, herido e imperfecto. Hoy, con más de 50 años, Butler sigue actuando, surfeando y, lo más importante, riéndose de sí mismo. Y es que él comprendió algo que Hollywood todavía lucha por aprender. Lo que hace interesante a un hombre no es la simetría, sino sus cicatrices. Denzel Washington. En las alfombras rojas, su elegancia es cegadora. En la pantalla, su mirada es suficiente para imponer un respeto absoluto. Pero lo que pocos saben es que Denzel Washington tiene una pequeña imperfección que nunca ha intentado ocultar, su dedo meñique izquierdo. Se encuentra doblado en un ángulo casi imposible, de aproximadamente 45 grados. El origen de esto se remonta a su adolescencia, cuando jugaba al fútbol americano y su dedo se dislocaba repetidamente. Una y otra vez, Denzel se lo colocaba en su sitio por sí mismo, hasta que un día el hueso simplemente se rindió y quedó torcido para siempre. Décadas después, durante una sesión de fotos en el 2004, el público se fijó en ello por primera vez. Internet se incendió con rumores, que si un accidente, que si una malformación. Pero la verdad era mucho más sencilla y, a la vez, más humana. Era una cicatriz de sus años mozos, un recordatorio de que incluso los hombres más imponentes llevan marcas que no se ven a simple vista. Durante las filmaciones, el dedo a veces se le descoloca y él, con total tranquilidad, se lo vuelve a colocar. Es algo que se toma con mucho humor. Una compañera de reparto contó que una vez le dijo a un niño en el set de rodaje, «Toca mi dedo mágico», y al hacerlo, el meñique se dobló por sí solo. El niño pegó un grito. Denzel sonrió. Esa increíble capacidad para reírse de sí mismo, de aceptar su cuerpo tal y como es, con sus imperfecciones, es lo que lo hace aún más grande. Porque detrás del actor intachable hay un hombre que comprende que no es la perfección lo que realmente inspira. Lo que de verdad inspira es la capacidad de sobreponerse a los reveses que te da la vida. Hablemos de Gemma Arterton. Mucho antes de convertirse en una chica Bond o de deslumbrar en Furia de Titanes y Prince of Persia. Gemma Arterton ya tenía, literalmente, una historia única escrita en sus manos. Nació con una afección muy poco frecuente, conocida como polidactilia, 6 dedos en cada mano.
un rasgo que, en silencio, la hizo diferente desde el mismo día que nació. Los cirujanos le extirparon los dedos sobrantes al poco tiempo de nacer, pero las cicatrices permanecieron, pequeñas huellas que a día de hoy luce como si fueran tatuajes del destino. Para muchos, esto habría sido un motivo de complejo, pero para Gemma fue justo lo contrario. Siempre ha hablado del tema con orgullo, e incluso con un gran sentido del humor, bromeando con que quizá estaba evolucionando más rápido que el resto. En una industria donde la perfección física es casi una imposición, su actitud supone todo un desafío. Mientras otras actrices se afanan en ocultar sus imperfecciones, ella las transforma en una anécdota fascinante. Esa seguridad en sí misma no solo la ha hecho destacar como intérprete, sino que también la ha impulsado en su faceta de activista. Gemma es una firme defensora de los derechos de las mujeres en el cine y aboga abiertamente por la aceptación del propio cuerpo, con todas sus marcas, cicatrices y peculiaridades. Sus manos, aquellas que un día la hicieron diferente, son las que ahora sostienen guiones, premios y el aplauso del público. Lo que empezó siendo una simple anomalía médica acabó convirtiéndose en una poderosa metáfora. Aquella niña de 6 dedos se convirtió en una mujer que aprendió a tocar el mundo con una fuerza arrolladora. Y ahora, Harry Styles. Antes de ser aclamado como uno de los artistas más carismáticos del planeta, Harry Styles no era más que un chaval británico con una peculiaridad biológica que aprendió a celebrar, y es que tiene 4 pezones. Sí, han oído bien. 4, 2 normales y otros 2 más pequeños justo debajo, casi imperceptibles pero totalmente reales. En una industria donde las cámaras escudriñan cada centímetro del cuerpo, ese pequeño detalle podría haberse convertido en una curiosidad incómoda. Sin embargo, Harry, fiel a su estilo, lo transformó en parte de su encanto personal. Cuando los rumores se hicieron virales, él mismo lo confirmó con total naturalidad y humor en una entrevista, diciendo: «Sí, tengo 4, son mis preferidos». Lejos de ocultarlo, lo luce como un símbolo de autoaceptación. En un mundo obsesionado con la perfección, Styles encarna todo lo contrario, la autenticidad sin complejos. Esa seguridad que proyecta desconcierta y fascina a partes iguales, y es una de las claves de su éxito.